los principios de año carga esa base de datos donde es como la que figura en la revista, desde internet, de la entrando a la página web de Acara, donde uno pone el rodado. Bueno, el municipio carga en la base de datos uno por uno cada modelo de cada rodado, con el valor que indica, tanto de 0 kilómetros como de los modelos para atrás, ¿no? Hasta 20 años. Y de ahí el impuesto se calcula automáticamente. Vale decir que no es que el municipio o efectúa algún tipo de aumento, ni no hubo ni aumento de alícuota, ni el municipio hizo nada más que lo que hace siempre, que es cargar el valor del auto. Lo que sucede es que eh, eso, obviamente, el valor del auto experimentó eh, un, una variación, por el, sobre todo por la variación de tipo de cambio, ¿no? Con lo cual, al subir el valor del auto, proporcionalmente sube de la misma forma y en la misma magnitud lo que se tiene que pagar por patente automotor. Creo que Ahora, todos también han indirectamente, experimentado sí. en el transcurso del año una suba, por lo menos a mí me pasó, en lo que es en lo que uno paga por el seguro, porque al ir aumentando el valor del auto y aumenta el valor de la reposición o la cobertura del casco, en el caso que signifique, la cuota que uno paga aumenta también, porque el valor del bien a asegurar sube. En el caso de la patente es lo mismo. Sí, sí es lo mismo, pero digamos, de esta manera uno entiende, pero el aumento está, digamos, porque yo acabo de hacer el cálculo en la página del municipio, yo pagué un poco más de 8.500 pesos el año pasado y tengo 16.000 este año, es decir, que hay un aumento que por ¿Y esta cuánto situación valía se tu da. auto el año pasado y cuánto vale hoy? No, no lo sé, pero a lo que voy yo es a Bueno, lo que uno tiene que pagar. obviamente, bueno, por eso, el porcentaje es el mismo, lo que cambió en la base de lo que se determina. ¿Entendés? Claro. Si tu auto valía Sí, 250.000 pesos y pagabas eso, yo hoy lo... probablemente el valor en esa tabla sea 500.000, No, por eso lo que pagás sí, se duplicó. no sé a cuánto estaba el año pasado. Sé que sí, por ejemplo, lo compré a 320.000 y sale más de 1.000.000 ahora, Ahí está. Está pero bueno. Bueno, indexado, claro. ¿Está indexado directamente o se va actualizando? Ustedes deben hacer, digamos, los cálculos y actualizarlo. no, nosotros ingresamos, el proceso de liquidación de los impuestos requiere de algunas cuestiones que son automáticas, muchísimas, y otras que tienen carga manual de algunos tipos de tributos, de los cuales, sobre todo vinculados con el comercio o con algunas tasas, se liquidan en el municipio. En el caso de la patente, es un sistema que es fácil, digamos, está cargado la alícuota que le corresponde a cada vehículo, como te explicaba antes, y lo que hacemos nosotros es cargar en los primeros días del año, probar el sistema con los nuevos valores. Lo único que se hace es copiar los valores actualizados de la tabla. Esa tabla multiplica por el porcentaje y va liquidando a cada contribuyente según lo que corresponde. Eh, para otros tributos ya hay digamos, un trabajo más de liquidación manual, en algunos casos, del personal de recaudaciones, pero no es el caso de la patente para los vehículos que están contenidos en las tablas de Acara, que son las que establece la ordenanza. Eh, Sáquenos también una duda, contador. ¿Hasta qué modelo quedan exceptuados del pago de patente automotor? Ya que está escuchando la audiencia, que queríamos saber igual es una consulta. Hay casos donde hemos tenido prescripción en algunos casos y hay casos que los vehículos no están contenidos, pero con 20 años hacia atrás, digamos que están exceptuados de pagar. También hay autos que no están, que están discontinuos, que por ahí no figuran y eso sí tienen una carga que es aproximadamente, que corrige el valor histórico, eh, si no llega a figurar en esa tabla de cara, pero son los menos. Claro, sí, sí, los modelos más noventosos, digamos, autos que se han dejado de Claro. fabricar. Y anunciaron días atrás, para reiterar un poco, ¿no? Estos beneficios y la gente, ¿cuándo entran con los beneficios y en qué consiste esto que han anunciado días atrás respecto justamente de los impuestos? A ver, eh, nosotros tenemos beneficios impositivos que son el descuento
3% y el 5% a personas físicas y a personas jurídicas que tenían sus impuestos el 31 del 12. A su vez hay un 15% de descuento por pago único en determinados tributos, cuya fecha de vencimiento de pago único está explicitada en el calendario impositivo. Y después hay un beneficio adicional para aquellos comercios que tuvieron dificultades económicas, que en el mismo marco, digamos, o utilizando los mismos parámetros que usamos para el alivio fiscal de lo que fue el periodo 2020, para determinados tributos que tienen que ver directamente con el comercio. Para esos hay un descuento adicional del 20% si toman la alternativa del pago. Esos son beneficios. Después tenemos lo que anunciamos a eso, el sorteo que decidió realizar el Ejecutivo entre los contribuyentes que paguen o el pago único total o la primera cuota de cada impuesto, del impuesto automotor por un lado, que ahí se sortean por 6 meses 330 litros, y después con lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, ahí se van a sortear 10 Smart TV de 42 pulgadas. Ahora, más allá del tema de impuestos, lo cambio de tema, ¿no? Porque otro tema importante por estos días es el del transporte público. Lo hemos hablado hace unos días atrás con el intendente. ¿Cómo está ese tema? Sí, te escucho muy bajo. Sí, me lo decían ya. Le preguntaba, cambiándolo de tema y aprovechando para no quitarle tanto tiempo, por el transporte público, que sigue siendo uno de los temas más debatidos y también solicitados por los vecinos. Sí, bueno, el día martes empezó a circular la línea B. Nosotros teníamos circulando solamente la línea E, que es la que iba a San Benito. Ahora empezó a circular la línea B con 2 unidades. Y estamos reformulando, ya llegamos a un acuerdo con la gente de la empresa Maxia, porque hasta el 31 de enero nosotros teníamos vigente un acuerdo de 7 unidades en comodato y 5 en alquiler. Hemos llegado a un acuerdo para alquilar 10 unidades por 3 meses con opción a 3 más, de ser necesario. 10 unidades más 2 en comodato, con lo cual tenemos para cubrir la demanda actual, en el caso de habilitar esporádicamente otras líneas también en el futuro, en base a las cuestiones epidemiológicas, porque esa habilitación la del gobierno de la provincia, tendremos unidades como para cubrir esa demanda. En paralelo, esta es una situación transitoria y irregular, en parte por el escenario de pandemia que estamos atravesando ya desde el mes de marzo, y en parte también, obviamente, por la conclusión abrupta que tuvo la concesión de la empresa Maxia para con el municipio. Con lo cual nosotros, al quedar desiertos los 2 llamados a licitación, el primero y el segundo llamado que se hicieron el año pasado, estamos en tratativas para ver si podemos con alguna empresa interesada poder firmar un contrato para ya terminar con esta situación irregular dentro de este plazo de 3 meses, y ojalá en el menor tiempo posible tener una empresa que venga seriamente a hacerse cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Río Gallegos por un periodo lo suficiente largo y prolongado para poder dar las soluciones de fondo al tema que estamos buscando y que sabemos que los vecinos necesitan. ¿Y hay alguna en vista o está complicado el panorama? El panorama es complicado de por sí, más allá de la situación del transporte. Si ustedes que tienen reflejo de medios en todo el país, ven que en todas partes el tema del transporte está muy pero muy complicado, salvo quizá en los mayores centros urbanos, que son los mayores destinatarios de los subsidios nacionales. Con lo cual, obviamente, el escenario no es el ideal o el mejor como para tener un gran número de interesados.
Más allá de eso, nosotros también pretendemos que quien se haga cargo del servicio suficientes como para asegurarnos a nosotros y a todos los vecinos del Río Gallegos que van a tener un servicio de calidad en tiempo y forma y continuo, que no va a tener las vicisitudes que tuvo el que prestó una empresa como la anterior, que se formó de un día para el otro para hacerse cargo de un negocio en un mercado que desconocía. Porque aventureros y gente que puede llegar a venir y decir yo traigo 3, 4, 5, 10 colectivos, los que sean, o de ese tipo de cuestiones va a haber siempre. No es nuestra idea, no es nuestra intención. Nosotros lo que queremos no es un parque, nosotros lo que pretendemos es, con este y como todos los otros temas que estamos tratando de abordar, buscarle una solución de fondo que haga mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. Claro. Contador, en ese organigrama de la nueva licitación, también están contemplando ustedes, sáqueme la duda, la reactivación o cómo está la situación del subsidio al gasoil, al transporte. No, mira, nosotros recibimos de Nación, en realidad ha cambiado el sistema. Antes, la gestión anterior del gobierno nacional discontinuó lo que eran los subsidios al transporte público. Entonces lo que se hizo fue un fondo compensador en base a si usaban tarjeta SUBE una bolsa más grande, si no tenían tarjeta SUBE una bolsa más chica, y de ahí se hizo un acuerdo político entre el ministro de Transporte Dietrich, que estaba en su momento en la gestión de Macri, y el intendente de cada localidad, y se le asignó un fondo compensador a cuenta de los subsidios que ya no se daban. Dentro de esa negociación, el intendente, por entonces, de Río Gallegos, Tuyubetti, firmó un acuerdo que estaba vigente cuando nosotros ingresamos al municipio, en el mes de diciembre del año 2019, que establecía anual de 8 millones de pesos, 8 millones y algo, que se dividía en 12 cuotas. Caleta Olivia firmó lo mismo, pero con un subsidio mucho mayor. Con lo cual, cuando el nuevo gobierno nacional volvió a implementar el tema de los subsidios, se utilizó como base esas bolsas que se habían usado para crear esos fondos compensadores. Y el subsidio que nosotros recibimos es menor al que recibe Caleta Olivia, desde Nación. Y no lo recibimos nosotros directamente, sino que quien firma con el gobierno nacional es la Secretaría de Transporte de la provincia. Y a su vez nosotros firmamos un convenio con Transporte de Provincia y es como que triangula el subsidio. Ellos firman, reciben la plata, nos dan a nosotros, a Caleta, y bueno, y la gente de la cuenca también que tiene transporte, que son las 3 jurisdicciones que tienen transporte urbano en la provincia de Santa Cruz, y después nosotros tenemos que rendirles el subsidio a ellos y ellos lo rinden a Nación. Nosotros no tenemos relación directa, si bien antes de la pandemia yo inclusive he ido acompañado por el secretario de Transporte de la provincia a Buenos Aires a reunirme con autoridad de transporte para plantear justamente este tema, que Río Gallegos necesitaba un subsidio muchísimo mayor al que se le estaba dando, pero bueno, esas negociaciones las hace directamente la Secretaría de Transporte de Provincia. Después hay un subsidio adicional que se estableció cuando la provincia firmó con la Nación, que hace que la provincia también se obligue a pagar un subsidio, acompañando al subsidio nacional, que difiere en el monto y es más chico, pero acompaña porque está referenciado también en información de estadística de hace unos años anteriores. Pero la suma de los dos subsidios hoy no cubre ni siquiera el 50% de lo que es el costo salarial neto de la totalidad de los empleados que tiene registrados Maxia, y a los cuales el municipio, desde que la empresa los abandonó, les está pagando en base a lo acordado en sede judicial los salarios. Robles, como siempre, muy amable en dialogar con nosotros. Le agradecemos la predisposición para con nuevo día y le deseamos un buen fin de semana. No, por favor, un gusto como siempre.
a cuidarse. Siempre es bueno refrescar y decir y dar el mensaje de que nos tenemos que seguir cuidando todos para tratar de que las consecuencias de esta situación epidemiológica sean lo menos gravoso posible para todos los vecinos y las vecinas de Río Gallegos. Un saludo muy grande para ustedes, a disposición como siempre, buen fin de semana para todos. Gracias. El contador público nacional Diego Robles, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, dialogaba con Nuevo Día. ¿Querés estar informado las 24 horas? Búscanos en nuestras redes sociales. Somos El Diario Nuevo Día en Facebook. En Instagram, encontranos como El Diario Nuevo Día 80 y @Nuevo Día Diario en Twitter. Ahí está la explicación científica del por qué está pagando el doble de impuestos. Garrón. O sea que, claro, digamos, toman la base de lo que sale el auto y Sí. sube el auto. Y Eso mismo que dijo usted lo dijeron todos y con ese mismo tono. Valor de mercado de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República concesionarios. Argentina. El valor de lo que sale el auto en un mercado. Según la revistita que Según la era revistita. Autofocus. Sí. Garrón. Yo no sé, o sea, el tema es complicado, porque está bien, yo sé que el auto cuando lo compré salía 320 en 2018, Sí. ahora sale 1.300.000 más o menos. Mm. Pero el año pasado salió 1.000.000. Sí. No subió el doble el auto, subió 300.000 pesos. Han subido los autos usados. Subió un 30% el valor de mi auto, no subió un Sí, 100 como la claro. patente. Entonces no entiendo. Lo que pasa es que la actualización hay que ver si se hace tomando en cuenta el precio al inicio de 2020 o al inicio, ¿me entendés lo que te digo? Sí. O sea, si está desfasado un año o si ahora directamente se actualizó todo Salimos lo perdiendo. que no... Mi auto del año pasado a este Sí. subió 30% el valor, y la patente 100%. Sí, es entendible, digamos, lo que sí, obviamente es entendible también el disgusto De la gente. de quien tenga que pagar un 100% de aumento, ¿no? Claro, Decís yo que- pagué 8.500 el año pasado y tengo que pagar 16.000 pesos este año. Ujú. Es un aumento brutal. En cuotas sale, ¿no? Decí que el No lo Volvo, puedo creer. No, yo tampoco. decí que el Volvo y el Escaño no los tengan nombre mío. Menos mal que lo tiene ahí con sus testaferros. Tenemos pausa porque tenemos una entrevista más. Quédate que después de la misma vamos a escuchar al abogado defensor de Luis y José Maillo, quienes están detenidos justamente por el crimen de Vicente Maillo, y vamos a charlar. Ayer hablamos con el fiscal de Cámara, con el doctor Iván Saldivia, respecto de el 8 de marzo próximo, fecha en la que está estipulada que se desarrolle este juicio, y ahora vamos a hablar con el doctor Tejeldín, hombre que hace poco también fue Sí. sobreseído de la causa de la AMIA, del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, y en este caso es abogado defensor de los hermanos que justamente están detenidos y que esperan el juicio oral el próximo 8 de marzo. In the car, I just can't wait to pick you up on our very first date. Is it cool if I hold your hand? Is it wrong if I think it's limited? Do you like my stupid hair? Would you guess that I didn't know what you wear? I'm just scared of what you think. You make me nervous, so I really can't eat. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make this night last forever. Let's make this last forever. Forever and ever. Let's make this last forever. When you smile, I melt inside. I'm not worthy for a minute of your time. I really wish it was only me and you. I'm jealous of everybody in the room. Please don't look at me with those eyes. Please don't hint that you're capable of lies. I dread the thought of our very first kiss. A target that I'm probably gonna miss. Let's go, don't wait. This night's almost
Let's make this night last forever, forever and ever. Let's make this last forever, forever and ever. Let's make this last forever. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make this night last forever, forever and ever. Let's make this 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 last forever. Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Precios frescos en la Anónima. Pasa por tu sucursal y aprovecha las mejores ofertas. Carnaza de paleta a 496 pesos con 93 por kilo. Nalga Best a 535 pesos con 43 por kilo. Llevando 2 kilos o más, 40% de descuento en bola de lomo cuadrada. Lleva el kilo a 464 pesos con 94. Además, llevando 1 kilo o más, 20% de descuento en ciruela. Aprovecha el kilo a 199 pesos con 20. También lo tenés llevando 2 unidades de lechuga capuchina envasada a 69 pesos con 60 por unidad. En la Anónima siempre ahorras más. Supermercado La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de enero al 3 de febrero de 2021 en Supermercado La Anónima en la ciudad de Río Gallegos, 28 de noviembre en Calafate, Río Turbio y Puerto San Julián. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19 al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy Y este verano 2021 con rock. Nombre de frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DDH. Galardonada en el año 2019 con el premio Obra Emblemática, otorgado por Tecnoperfiles Sustentables. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID. Alunova, en Santiago del Estero 802. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail o alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, acompañando a cada trabajador de la prensa. Programa de aporte a la labor periodística. SOEM, Río Gallegos. Somos el conjunto. Somos unidad. Este verano 2021 hablamos el mismo idioma. Hice todo lo posible por seguir. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Hacé contacto. WhatsApp 2966 1551 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. En
tu súper de siempre, cada vez más oportunidades. Si estás adherido al programa Plus La Anónima, vas a poder acceder a un montón de beneficios todos los días. Además, tenés 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Y también podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Cuidarte a vos es cuidarnos entre todos. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos, programa y planes de cuota válidos en Supermercados La Anónima hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento se efectuará para los productos por líneas de cajas, no acumulables con otros descuentos ni promociones vigentes. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Si este verano 2021 no te conocen, no podés vender. Puede mi angustia ser tu alegría. Alguien que me alcance el bisturí. Hacete escuchar. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vive de la radio del rock. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Volvimos. Decís que no vas a mentir si te encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día 100.9. Continuamos en Arriba al Día en el cierre de esta semana, ya en los últimos minutos de este envío de viernes 29 de enero, para dialogar con el doctor Carlos Tejeldín. Como lo anticipábamos antes del corte, es el abogado defensor de José y de Luis Maillo, dos de los implicados o de los imputados que esperan al 8 de marzo, fecha en la que finalmente se desarrollará el juicio de uno de los casos más resonantes en cuanto a lo policial que ha tenido la ciudad de Río Gallegos en los últimos años, como lo fue el crimen del comerciante y vecino recordado Vicente Maillo. Antes que nada lo vamos a saludar al doctor Tejeldín, quien está del otro lado de la línea. Héctor, Fernando y Julián, le agradecemos la posibilidad de charlar en esta mañana, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Doctor, ayer hablábamos con el fiscal del juicio y bueno, nos confirmaba, ¿no?, esta fecha de inicio del juicio para el 8 de marzo. Supongo que ya están preparando la defensa, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos todo listo. Y bueno, tenemos un chico de los Maillo que no hay una sola prueba, está detenido prácticamente injustamente. Sobre Luis hay algunos indicios que lo que va a determinar el juicio es valorar la prueba. Inicialmente la Fiscalía le pareció gravosa y ahí va a decidir un tribunal de justicia si la responsabilidad es para una perpetua o no. Lo que yo digo es que hay dos inocentes presos. Sí o sí, porque no está en la causa reflejado lo que dicen los medios, lo que dice... O sea, y es normal, no es que yo diga... Es normal en todo el país que se haga esto. Hay causas de 27 años como la mía, de AMIA, que me habían considerado un terrorista y me absolvieron 2 veces después de 27 años. 9 jueces dijeron que soy inocente y así es el sistema de justicia nuestro. Tenemos que soportar una imputación hasta que se valore la prueba en un juicio oral. En el juicio oral ya ahí no se puede disfrazar de mentiras una sentencia. Tienen que sustentar la sentencia con prueba.
y después va a haber instancias superiores que van a decidir si esto queda firme o no, de un lado o del otro, y ahí es un tema de valoración. En el tema, yo como técnico, 18 años que estoy matriculado en distintas jurisdicciones del país, y estudiando la causa Mayo en profundidad, les puedo asegurar que no hay una sola prueba contra José Mayo, una sola. Solamente mentiras del último, este chico que ahora está en la IPF de la entrada ahí de Gallegos, de Lázaro Báez, y por intereses económicos, nada más que por intereses económicos. Hay interés económico de una parte de la familia de quedarse con el dinero de Vicente Mayo. Entonces, quieren meter a todos. Primero pelearon para sacarle el... Perdieron. Después siguieron peleando para que queden todos los Mayos detenidos, porque uno que cometió el homicidio no les importa, quieren que todos estén. O sea que es un tema netamente económico e injusto. ¿Y quién cometió el homicidio, según usted? Un tema pasional, lo hizo Reina, lo va a declarar ella con palabras, con la verdad, y vamos a ofrecer el arma homicida al efigie del juicio, porque el arma homicida no la encontró la justicia y nosotros sabemos dónde está. La vamos a ofrecer y va a tener las huellas de Reina. O sea que eso va a dar vuelta al juicio en el acto. En el acto lo va a dar vuelta. No es que yo estoy seguro que José y Luis se van. ¿Y quién? Pero también estoy seguro. Sí. Doctor, ¿quién tiene posesión del arma homicida en este momento? Nada, ella la guardó en un lugar que ella sola sabe. ¿Está escondida? Claro, y ella va a decir, no se la guardó, y vamos a pedir al presidente del tribunal, a la fiscalía, a ir al lugar donde ella dice, donde está el arma, se va a encontrar y va a tener las huellas de ella. Claro, doctor. Y ahí se va a caer toda Sí. la historia estúpida que están diciendo estos años. Doctor, le quiero consultar, y en esto también, entonces, ¿cómo queda la participación del supuesto sicario, de este joven que estaba en el norte de la provincia de Buenos Aires? A ver, se cortó y no le escuché. Sí, ¿cómo queda la posición o cuál sería el grado de participación de este supuesto sicario de Chevarne? No hay participación, es todo un invento para grabar en el 80. O sea, muchas causas mediáticas en el 80, que es un delito gravísimo, y después los jueces se ven en problema porque en el 80 tenés todo perpetua. Ese sicario no existe, es una fantasía desde el inicio, y está probado, el mismo defensor oficial que lo defiende dice que no existe, no hay sicario, no hay nada. Y esas filmaciones, perdón que lo interrumpa, y aquellas filmaciones que surgieron de este hombre entrando al departamento, ¿qué serían? Nada, fue a cobrar una plata que le debía a Luis, que era una cosa así, que lo explicarán en el juicio. Todo eso se va a explicar en el juicio y se va a caer toda la mentira. Yo se lo aseguro. Pero lo determinante va a ser el arma homicida que vamos a entregar al inicio del juicio. Le va a caer las boludeces y las pavadas que dice. La querella ahora está bien, que también ganamos nosotros, que pueden ser querellas autónomas, o sea, no pueden pedir nada más que lo que pida la fiscalía, porque perdieron la oportunidad. Es adherente, quiere decir que tienen que hacer lo que dice la fiscalía. Las fiscalías son funcionarios públicos y tienen que velar por la legalidad de los actos y por la prueba, o sea, son funcionarios intachables que si son inocentes van a decir son inocentes, y eso se va a pasar en el debate. Cuando el juez vea que se desgrana la imputación, que se cae, como en otros causas mediáticos. Usted sabe que yo tuve la causa de la masacre de La Plata de comunicaciones y tuvieron preso a nuestro defendido en ese momento era Zúcaro, Eduardo Zúcaro, y estuvo preso 24 meses, casi lo matan en la cárcel y salió absuelto. Y después la justicia determinó que el culpable de esa masacre era otra persona, era Zúcaro. Y se comió 24 meses, lo apuñalaron estando en prisión. Es muy injusto el sistema, pero es el sistema que tenemos en la República Argentina. Por las dudas te meto preso, por las dudas te imputo con estos indicios, después en el debate que necesitas las pruebas y mostrarlas te caen. Nosotros sí tenemos pruebas, yo tengo el arma homicida, que la voy a aportar. ¿Y qué es un cuchillo? Es un cuchillo, sí. Es el cuchillo que se va con la pericia de la autopsia, ¿no? Ustedes el primer día de juicio van a aparecer con eso. El primer día sí, va a declarar Reina para aportar, yo no lo puedo aportar. Aportar ella es lo que ella me pidió ir a hacer y fue a hacer. Claro. Doctor, es importante lo que nos está diciendo, porque hasta ahora, sáquenos de la duda, usted no se había expresado en ningún otro medio y tampoco había dicho de esta importante prueba que tienen. No, por supuesto que no, porque me autorizó Reina a decirlo ahora, en el último viaje que estoy ahora en Calafate. Estuve en Gallegos,
esta semana y estuve con ella reunido y me autorizó porque ella, al contrario, quería decirlo, pero no tenemos la posibilidad, cuando la discusión está elevada, no puedo pedir una declaratoria para que declare. Tengo que esperar el debate, y el debate fue postergado una vez, 2 veces, 3 veces, sigue, que ahora tenemos fecha, pero todo depende de la pandemia, porque es una situación muy particular. ¿Y qué le dijo Reina? ¿Por qué hizo ella eso, supuestamente? Problema totalmente opcional. ¿Vio el caso Soria? Sí. De Río Negro, ¿qué pasó? Sí. Bueno, es muy similar este caso. Lo que pasa es que acá hay intereses económicos que querían meter a todos. Primero fueron para sacarle el apellido a los chicos y perdieron, porque los chicos no son hijos de Vicente, pero en la legislación, en la doctrina, se llaman padres voluntarios, lo reconoció, y tenés 2 años para impugnar la paternidad, o sea, para sacarle el apellido. Nadie impugnó, y esto pasó hace años. Entonces, en este tema que fueron las hermanas de los de Mayo a sacarle el apellido, todo, si ustedes estudian las cosas, no respetar el duelo, que son, según el código, 8 o 10 días para hacer presentaciones. A los 2 días estaban en la causa civil para abrir el sucesorio. 2 días todavía tenían los zapatos puestos en Juan. Las hermanas estaban abriendo el sucesorio. A los 2 días. O sea que lo que yo le digo son cosas que están en las causas, no es que le estoy diciendo cosas que las estoy inventando yo. Entonces esto sobrepasa una causa normal. Hay en juego dinero y gente que se quiere quedar con ese dinero a toda costa. No le importa la verdad de los hechos, no le importa si uno mató, si quieren meter todo en la misma bolsa para despojar a todos estos chicos del dinero y de la libertad. Pero no se puede entender también como que justamente ellas consideran que los Maillo o que Luis y José son culpables y que por eso rápidamente accionaron para no dejarle la chance de pedir justamente la herencia. No, el que decide que es culpable o inocente es la justicia, no ellos. Y si le estoy diciendo que, si usted me dice que agarre el expediente, si quiere le doy copia y búsqueme dónde hay un solo elemento contra José, un solo elemento. Hay una declaración mentirosa de este chico que está a cargo de la IPF, que era de Lázaro Báez, ahí en la entrada de Gallego. Mentirosa le digo porque ellos fueron a poner un cartelito con Patricia cerrado por duelo y dijo que estuvo media hora ahí. Lo que querían hacer era que José pueda sacar dinero de la caja, un tipo de hurto, que no tiene nada que ver con el homicidio. Por eso está preso José. Y es todo mentira. El chico ese es un mentiroso. Es una persona que estaba peleado con Vicente, le había pedido $45.000 para poner un gimnasio y no se lo prestó. Y había un tema arroso. Todo el tema de esta causa está envuelta en dinero, por dinero. Y yo no digo que no existió el homicidio, porque existió, y lo aclarará mi clienta, la señora Reina, va a aclarar cómo fue todo cuando declare. Pero los chicos no tienen absolutamente nada que ver. Y por más que los familiares, las hermanas, quieren quedarse con el dinero, no lo van a lograr nunca. Porque me tienen a mi estudio completo que nunca vamos a permitir que ellos pongan mano en algo que es injusto. ¿Se sabe de cuánto es la herencia o qué consta? Y yo no tengo muy presente el monto total, pero es muchísimo dinero. ¿Hay un aproximado cuánto? Es que no le puedo decir, porque hay muchos bienes, hay propiedades como vos sabes, hay muchas propiedades, entonces no le puedo dar un monto, pero es mucho dinero. Okay. Pero ustedes van a ir por la libertad absoluta de los 2 hijastros, sería de Exacto. Yo le puedo, o sea, ¿cómo le puedo decir? Yo tuve causas muy grandes así de este tipo y cuando no hay prueba, y sé que la justicia, si condena a un inocente, sabe que va a estar revisada y esto lo vamos a llevar a Buenos Aires. Y esto no da para una condena, no da para, por lo menos para los 2 chicos. Y les puedo decir, me lo reconocieron del mismo Poder Judicial. No le voy a decir quién, pero me lo reconocieron. ¿En serio? Me lo reconocieron, esto se lo juro por Dios. Me dijeron, contra José no hay absolutamente, con Luis hay algunas cosas que hay que aclarar. Y esto me lo reconoció un alto funcionario de la causa. Entonces, yo le estoy diciendo, no es que yo soy un improvisado. Y si usted estudia mi página de internet va a ver que no soy ningún improvisado. Tuve las causas más importantes del país y yo le estoy diciendo con la certeza que yo tengo como abogado que no hay ninguna prueba contra estos 2 chicos. Están presos injustamente, con una presión social nada más. El homicidio existió, lo hizo la mujer y se va a aclarar cómo fue. Pero no existió killer. Habían dicho que habían venido de Pilar en el auto. Hay un pasaje de avión que probamos que no vinieron juntos. O sea, todo así, todo inventado en su inicio. Querían poner policía para inventar una confesión, tuvimos que diluirla nosotros.
O sea, a veces te meten en causas así armadas, te meten un policía que el chico se quebró y le contó la verdad y te traen un policía para que en el juicio diga, sí, se confesó conmigo. Y lo meten, como se dice, en forma oblicua la prueba. Nosotros nos adelantamos porque ya conocemos todas estas mañas que se inventan en la instrucción. Son todas truchadas que preparan el terreno como para conseguir una condena trucha. Y esto ya lo sabemos. Sabíamos que había 3 o 4 policías, entonces le pedimos a la Cámara que me diga para qué tiene estos policías. Bueno, ahí se cayó, lo sacaron a estos policías, pero era para inventar una confesión, porque se confesó conmigo y me dijo, todo mentira. Era la única forma de conseguir una condena consiguiendo pruebas. Prueba en la causa no hay absolutamente nada. Hay un homicidio que se va a probar cómo fue, las circunstancias, y vamos a aportar la prueba fundamental, que eso va a destruir la causa, que es el arma. Y lo va a aportar Reina, no yo. Ella sabe dónde está, todo lo va a aportar ella. Perdón, Juli, ¿sí? Ahí te dejo. Eso meditará entonces, según entiendo, ya va a declarar eso, algún allanamiento para ir a buscar ese día la prueba. Vamos a pedir al presidente de la Cámara, le vamos a pedir que el secuestro se haga en presencia de los defensores, de la Fiscalía, que vayan todos juntos, se haga el secuestro conjuntamente. Vamos a permitir que lo haga nadie, porque no confiamos en nadie. Doctor, y respecto del tiempo que ha pasado, porque si usted dice que son absolutamente inocentes y que van por eso, del tiempo que han pasado detenidos, ¿eso amerita también algún reclamo de algún tipo? Bueno, usted calcule, en el caso mío yo estuve procesado 27 años, procesado, y detenido 10 injusto, y yo le gané al Estado 70 millones en su momento, que ahora está actualizado, hasta ahora en la última absolución se van a pasar los 120 millones. Estamos hablando de actualizado al 94, cuando el dinero, el peso, estaba igual que el dólar. Tenían como 80 millones de dólares. Las indemnizaciones cuesta un montón cobrarlas. Se gana, capaz que la gana, se ganará y lo pagarán cuando esté Estado, porque es difícil en esta semana también. Pero sí, pero todavía no está. La preventiva, la Corte misma dice que se aceptan errores, o sea que no es más, son las condenas o los tiempos, cuando se violan los tiempos razonables. Usted calcule que los tiempos razonables, según la Convención Interamericana, son 3 años. Por eso lo largaron a Lázaro Báez, le dieron las domiciliares, que estaban violando la Convención Interamericana. O sea que no pueden tener una persona procesada. Yo lo tengo a Mercado, a Marcelo Mercado, lo tengo 4 años detenido con una preventiva y ya viola los tiempos razonables. Y ya es pasible el Estado de una sanción. Estamos hablando de una sanción. Yo voy a ir a la Comisión Interamericana y decir violaron los tiempos razonables. Entonces ahí sancionan al Estado, a la Argentina y a la provincia. Doctor. O sea, las sanciones son aparte, las demandas van a ser posteriores. Eso no lo tenemos en cuenta. Lo que tenemos en cuenta es que es injusto que estén detenidos por exportación de apellidos. Doctor, ¿me puede decir, no sé, qué cantidad de testigos van a presentar para el juicio? Bueno, yo calculo que más de 30. Ya hay bastantes. Incorporación por lectura como el fiscal, no creo que nosotros